Hola, bueno, nuestro tema, el que nos compete en esta parte de este proceso, es la argumentación. Y es un tema muy álgido que les va a servir no solo para lenguaje, sino para muchas otras actividades, tanto escolares como universitarias. Cuando nosotros hablamos de argumentación, estamos haciendo referencia a esa habilidad esencial en nuestra vida donde nosotros la practicamos, ¿sí? Desde una simple discusión con un amigo hasta una presentación en el trabajo, siempre estamos tratando de convencer a otros de nuestros puntos de vista. Y a eso es lo que nosotros le llamamos argumentación. Pero, ¿qué es un texto argumentativo? Es todo texto oral o escrito en el que el autor se propone transmitir y defender una postura, un punto de vista o una opinión en torno a un tema específico. Por lo tanto, su objetivo fundamental es convencer al lector de que su postura es la correcta o la más conveniente. Ese es el objetivo de los textos argumentativos. Siempre es enfocarse en defender esa idea y que los demás como buscar personas que se alíen conmigo y que compartan mi punto de vista. Esa es la función de los textos argumentativos como tal. Ahora bien, hay diferentes tipos de argumentos, ¿sí? De textos argumentativos. Depende de la intención que tengamos. Si estamos en el colegio o si estamos en la universidad, por lo general es típico de los profes que nos envíen a hacer ensayos, ¿sí? Y los ensayos son textos en los que el autor discurre o reflexiona libremente sobre un tema de su elección, proponiendo argumentos subjetivos y sosteniendo un punto de vista personal. Cuando nosotros hablamos de subjetivos es porque sale de nosotros, es desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento. Por eso son muy subjetivos. Pero también vemos estos tipos de argumentos a través de las propagandas electorales. Y estos textos típicos de los comicios que intentan siempre pues convencer al votante mediante argumentos y ahí ya cambian los argumentos, ya no son subjetivos, ya son más racionales o emocionales para que nosotros podamos asumir una postura política específica y de esta manera dar el voto. ¿Sí? Eso sucede con las propagandas electorales. También tenemos los artículos de opinión. Estos son textos aparecidos en medios de información, los vemos en los periódicos, en las revistas, pero también vemos columnas de opinión, ¿sí? En ellos, ¿qué se suele hacer? Son más enfocados desde la parte social, desde la parte política o intelectual. Más o menos son los temas que se tratan desde estos medios. También existen los textos legales. Estos textos defienden una interpretación de leyes escritas mediante argumentos, mediante deducciones, mediante referencias a casos pasados, como hacen los abogados durante un juicio. Y esos son los textos legales. Entonces, este es el panorama donde nosotros podemos hacer uso de los textos argumentativos. Estos textos argumentativos tienen unas características propias que las vamos a detallar en este momento. Una de ellas es que siempre debe haber una intención persuasiva. ¿Qué es eso? Que ese argumento que busca persuadir o convencer al lector de un punto de vista sobre el tema que se aborda. Si nosotros no trabajamos en pro de eso, pues no tiene sentido los textos argumentativos. Entonces, no olvidemos eso es lo que nos busca, persuadir o convencer al lector de un punto de vista sobre el tema que se aborda. Eso es importantísimo, esa persuasión. A su vez, tenemos que, para poder persuadir,
tenemos que emplear unos argumentos para convencerlos. ¿Sí? En este sentido, vienen siendo el conjunto de razones o pruebas que buscan convencer a alguien de la validez de una determinada postura. Y aquí hago una aclaración. A veces nosotros utilizamos argumentos muy subjetivos que en determinados casos o situaciones no son tan convincentes. ¿Me hago entender? Si yo voy a hablar de la infidelidad, por ejemplo, y yo voy a decir que los hombres son más infieles que las mujeres, entonces un argumento, no es que imagínese que al tío, perdón, a la tía el tío le fue infiel y entonces por eso todos los hombres son infieles que las mujeres. O porque le pasó a la vecina, o porque le pasó al tendero, o porque le pasó al político. Entonces, esos ejemplos no son tan convincentes. Es necesario utilizar otro tipo de argumentos más fuertes, ¿sí? Por eso no pueden ser tan subjetivos. La idea es convencerlos, pero para poderlos convencer no puede que le haya pasado a una, dos o tres personas, pero si le pasó a una comunidad en general o si se hizo una encuesta mediante el DANE y arrojó en un proceso investigativo que los hombres son más infieles que las mujeres o que las mujeres son más infieles que los hombres, ese tipo de argumentos sí nos sirven. Pero desde lo subjetivo, desde la experiencia personal, esos tipos de argumentos no convencen. Otra característica de los textos argumentativos son el uso de estrategias de otros tipos textuales. En este sentido, ¿qué quiere decir? Que se utiliza también como apoyo a la argumentación, podemos utilizar textos expositivos y textos narrativos. Pero ojo, solo nos sirven de apoyo, ¿sí? Son unas estrategias típicas de otros textos que nos van a servir de apoyo para ese texto argumentativo. Cuando nosotros hablamos de argumentación o el texto argumentativo, la estructura es muy simple. Son tres partes bien diferenciadas. Todo texto argumentativo, llámese como lo vimos anteriormente, ensayo, columna de opinión, artículo de opinión, ¿sí? Siempre va a presentar esa misma estructura. Hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se presenta la tesis y capta la atención del lector. Aquí es importantísimo eso, porque en la introducción es cuando usted atrae la atención del lector y si la introducción no es tan llamativa, pues el lector dice, ay no, qué pereza, no voy a leer eso. Pasa como cuando nosotros estamos en los centros comerciales y hay rebajas, ¿cierto? Y mire que el color juega una parte fundamental en cuanto a las rebajas en los centros comerciales. Si nosotros vemos, por ejemplo, que están unas rebajas del 70% y el aviso es grandísimo y uno va caminando así muy sutilmente por el centro comercial y usted observa eso y es un almacén en el que usted le encanta comprar, ya captó la atención, 70%, yo me ingreso de una vez a ver qué puedo comprar. Eso mismo sucede con los textos argumentativos. Entonces, en la introducción tiene usted que captar la atención del futuro lector y cuando usted lo atrape, ya puede desarrollar lo demás. Entonces, después, entonces, en el desarrollo, ¿usted qué hace? Expone sus argumentos y con evidencias. Y al final, que es la conclusión, usted resume los argumentos y refuerza la tesis. Vamos a mirar un ejemplo sobre esto que acabo de decir. Mire este ejemplo de una introducción donde el tema son los dispositivos electrónicos. Así es una introducción a un texto argumentativo. En la era digital, los dispositivos electrónicos se han convertido en extensiones de nosotros mismos. Smartphones, tablets y computadoras portátiles inundan nuestras vidas, facilitando la comunicación y el acceso a la información de una manera antes inimaginable. Sin embargo, esta omnipresencia tecnológica ha traído consigo una preocupante consecuencia, la creciente sensación
de estar conectados pero desconectados al mismo tiempo. Cada vez más somos testigos de cómo las personas se sumergen en sus pantallas, ignorando el mundo que les rodea y perdiendo la capacidad de establecer relaciones sociales significativas. Esta excesiva dependencia de los dispositivos electrónicos nos está transformando en una especie de zombies digitales, seres que vagan por el mundo físico mientras sus mentes están atrapadas en un universo virtual. Pues eso que está ahí con naranja es la tesis, ¿sí? Es una posición. Todas las posiciones son muy respetables. Entonces, el tema, dispositivos electrónicos. Tesis, que estamos diciendo desde los dispositivos electrónicos, que su excesivo uso está transformándonos en zombies digitales. Y ahí está la introducción. ¿Dónde podemos encontrar la tesis dentro de los textos argumentativos? En esta ocasión, casi finalizando en la introducción, pero en su gran mayoría la encontramos iniciando, ¿sí? Iniciando el texto introductorio o el párrafo introductorio. Entonces, esas son, nunca lo vamos a encontrar al final del texto, no. Siempre va a ser en el párrafo introductorio, que puede ser iniciando o puede ser finalizando. Pero para hablar de la tesis tenemos que tener en cuenta también otras ciertas características que las vamos a tomar en este momento. Para poder nosotros perdone la redundancia, hacer una muy buena tesis que tenemos que hacer. Debe presentar las siguientes características. Debe ser clara y concisa. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser expresada de manera clara y directa, sin ambigüedades, precisa, sin lugar a dudas ni múltiples interpretaciones. Esa es la tesis. Pero ¿qué sucede? Hay algo en especial en la tesis. Las tesis nunca van en signos de pregunta, ¿sí? O nosotros frente a un tema, o estamos a favor o estamos en contra. Entonces la tesis debe ir en una forma enunciativa, sea positiva o sea negativa, pero nunca debe ir en signo de interrogación. Otra característica, defendible. La tesis debe ser susceptible de ser apoyada con evidencias y razonamientos. Si usted no tiene cómo convencer esa tesis, como dicen por ahí, perdimos el año. Entonces, la tesis debe ser apoyada con evidencias y razonamientos. Y ojo, vuelvo y recalco, no son evidencias ni razonamientos subjetivos, sino tienen que ser razonamientos que de verdad las personas cuando me lean digan, óigame, sí es cierto, mire qué tal cosa, ¿sí? Es importante. Otra muy importante característica es que debe ser controversial. La idea de los textos argumentativos es que se presente una controversia. Por lo tanto, debe partir de una tesis. Y esa tesis debe generar debate y no ser algo como tan obvio o que todo el mundo lo acepta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar de la clonación, ¿a usted le gustaría que lo clonaran? Entonces, si yo voy a hablar de la clonación es porque estoy a favor de la clonación. Pero de pronto yo sé que la gran mayoría de las personas no van a estar de acuerdo. O sea, no es tan ampliamente aceptada, entonces no me sirve, no me sirve. Lo mismo que hay temas muy candentes, por ejemplo, ahora último, sobre la eutanasia, de acuerdo a lo que ha pasado últimamente. Pero ese ya es un tema un poquito trillado, decimos nosotros, ¿sí? Pero sí o sí debe generar debate. Si vamos a hablar de la contaminación y si nosotros decimos que la contaminación es mala, ¿cierto? Pues es como que ¿quién en su sano juicio va a decir lo contrario? ¿Sí ven? Entonces, por eso tiene que ser generadora de debate. Si no, no nos sirve la tesis. Ahora bien, también tiene que ser muy específica. O sea, la tesis debe ser lo suficientemente específica como para ser desarrollada en profundidad en la parte del cuerpo
del texto argumentativo, ¿sí? Y en la cual que nosotros vamos a utilizar los argumentos para poderla defender. Por eso cuando se habla de específica, quiere decir que no sea tan general, que no sea tan vaga, sino una idea muy concreta que pueda ser desarrollada a lo largo del texto. Eso es lo principal de la tesis. Ejemplo de una tesis ambigua, ¿sí? Entonces, que, o sea, no son tan, son muy generales, no son tan específicas, ¿cierto? Las redes sociales son malas. ¿Y qué? ¿Sí? Entonces, es tan general y específica porque, o sea, se refiere a la adicción de las redes sociales, se refiere a la privacidad, a los efectos en la salud mental. Mire tantos temas que se pueden abordar desde eso, pero no me están especificando. Entonces nosotros tenemos que ser muy objetivos en cuanto a eso. Ahora, una tesis no ambigua, hablando de redes sociales, puede ser el uso excesivo de las redes sociales en adolescentes está relacionado con un aumento en los niveles de ansiedad y depresión. Mire la diferencia entre una tesis no ambigua y las que son ambiguas. O sea que aquí, como dijo el dermatólogo, va al grano. Entonces, la tesis debe ser así, clara, específica y señala una relación causal entre las dos. Entonces, es importante tener muy clara la tesis y lo más importante es tener también clara la posición frente a la temática. Yo puedo empezar con que sí estoy de acuerdo, que sí estoy de acuerdo, y al final terminar con que no estoy de acuerdo. No, se dañó. Usted tiene que defender su tesis a capa y espada durante todo el texto. Esa es la funcionalidad de la argumentación. La estructura de una argumentación es fundamental para organizar las ideas y facilitar la comprensión del mensaje. Una introducción atractiva, un desarrollo bien estructurado y una conclusión contundente son clave para una argumentación efectiva. No lo olvidemos, por favor. Existen diversos tipos de argumentos, cada uno con sus propias características y fortalezas. Es importante conocerlos para poder utilizarlos de manera efectiva en nuestras argumentaciones. Para el producto que ustedes van a realizar, vamos a tomar las más utilizadas en los medios masivos de comunicación. Entonces tenemos, por ejemplo, voy a tomar tres, pero hay muchas más, ¿sí? Entonces por eso lo que vamos a utilizar nosotros en el próximo producto que ustedes van a presentar son los argumentos de autoridad y de ejemplo. Pero vamos a ver uno más que por lo general los usamos, pero no tiene esa fortaleza y ese poder para hacer un buen argumento como tal. Vamos a ver un argumento de autoridad. Entonces, vamos a mirar que los argumentos de autoridad, y se llaman de autoridad, porque están respaldados por expertos o instituciones. Yo digo el DANE, la Organización Mundial de la Salud, el científico Manuel Elkin Patarroyo, a través de una investigación que se hizo con la ONU, ¿sí? O sea, buscan un respaldo de expertos y esos argumentos de autoridad son los que más peso traen en estos textos y son más creíbles para las personas que lo están leyendo. Por eso es importante leer, buscar estos tipos de argumentos de autoridad. Vamos a tomar un papel sobre un tema para desarrollar aquí los argumentos sobre el papel de los papás, de los padres en la primera infancia, sobre los estereotipos de género en los hijos. Es un tema debatible, porque también tenemos que buscar temas debatibles. Hay temas que no lo son, pero en este sentido, en los textos vale la pena. Este de los estereotipos ha sido debatibles. Porque los papás dicen, yo, cuando he generado estereotipos de sí, y otros van a decir que no. Y entonces esa es la idea, que unos estén a favor y otros estén en contra. Entonces vamos a tratar el tema de los estereotipos diciendo que los papás desempeñan un papel fundamental en ello, en los estereotipos desde la niñez. Esto que está acá es un tipo de argumento de autoridad.
Haga de cuenta que ya hicimos la introducción. Ahora yo voy a defender la tesis en la que estoy diciendo que los papás son los responsables desde la niñez en formar los estereotipos. Para eso, entonces voy a utilizar un argumento de autoridad que se dice así. Si bien los padres no son los únicos responsables de la perpetuación de los estereotipos de género, su influencia en los primeros años de vida es innegable. Con el ejemplo de los padres u otros adultos significativos, los niños realizan actividades lúdicas que coinciden con su género. En la mayoría de los casos, las niñas juegan con muñecas, limpian y se encargan de las tareas del hogar, como ven que hace su madre. Los niños utilizan herramientas en sus juegos, no realizan actividades del hogar o hacen las actividades que requieren más fuerza, como la que hace el papá, lavar el carro y todo lo demás. Este es un argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque está avalado en esto que está con naranjita. Ellos hicieron una investigación, Abdalá, Jiménez y Martínez, en el 2005. Y entonces escribimos la referencia que nos está apoyando la tesis. Esta referencia que ustedes ven ahí es desde las normas APA. Una forma de referenciar es así, otra sería al inicio, pero en este caso va acá. Solo se colocan los apellidos de las personas que hicieron la investigación. Abdalá, Jiménez y Martínez en el año 2005. Bueno, ahora bien, vamos ahora a un argumento de ejemplo. En los argumentos de ejemplo, vamos a mirar que en la niñez, tanto las canciones como los cuentos infantiles que los padres entonan o narran, transmiten mensajes subyacentes que refuerzan los estereotipos de género. Por ejemplo, una canción. Esta canción dice, lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así. Así planchaba, así, así, así. Planchaba que yo la vi. El martes tampoco porque le tocaba coser. El martes barrer, el jueves cocinar, el viernes lavar, el sábado tender y el domingo rezar. Estamos acá enmarcando los estereotipos. Mire cómo una canción infantil está enmarcando el estereotipo femenino. ¿Ya? Y no solo las canciones, también los cuentos infantiles están, y nosotros somos los responsables porque nosotros de la niñez estamos contando que Blancanieves y los siete enanitos. Si recuerdan ese cuento de Blancanieves y los siete enanitos, vemos cómo Blancanieves era linda, bella, hermosa, cantaba mientras barría y hacía los oficios, ¿cierto? Le arreglaba la casa a los siete enanitos. Y el otro estereotipo es que solamente era salvada por el príncipe azul. Y muchos cuentos infantiles están desde ahí, desde la presencia del príncipe azul. Otro estereotipo también que se ha creado en torno a los cuentos infantiles ha sido el de las madrastras. No hemos conocido madrastra buena en los cuentos, ¿sí? Son madrastras malas, que no sé qué, que no quieren a sus hijastros, que los odian, que tratan de envenenarlos, de asesinarlos, etc. Entonces, eso lo encontramos en los cuentos infantiles. Mira este ejemplo, dice, de un cuento infantil que se llama La princesa y el dragón. Érase una vez en un reino muy lejano una princesa hermosa y delicada. Su piel era tan blanca como la nieve, sus ojos tan azules como el cielo y su cabello tan dorado como el sol. La princesa vivía encerrada en una alta torre, esperando que un príncipe valiente viniera a rescatarla. Nunca han pintado los cuentos infantiles a las princesas obesitas, curvy como yo. No aparecen, ¿cierto? Son blancas, no tiene otro tono de piel. En algunas el cabello es dorado, mono. Los ojos, mire cómo la pinta. ¿Sí ve? Un día un terrible dragón se llevó a todos los caballos del reino. El rey, desesperado, ofreció su mano y la mitad de su reino a quien lograra vencer al dragón. Muchos caballeros valientes lo intentaron, pero ninguno pudo derrotarlo. Ya. Entonces la princesa, harta de esperar en la torre,
Decidió ella que iba a tomar las riendas de su propio destino, se puso la armadura y empuñó la espada y fue a enfrentar al dragón. Y cuando llegó a la guarida del dragón, este se rió de ella. Estereotipo. ¿Cuál es el estereotipo? El dragón, el fuerte, el hombre, el macho, el alfa, la mujer débil, ¿cierto? Entonces, mire, lo miramos. Pero la princesa, con una fuerza que nadie esperaba, ¿ya? Derrotó al dragón con un solo golpe de espada. Cambia totalmente el final de la historia, puede ser, ¿cierto? Entonces, mirámoslo, al regresar el reino, la princesa fue recibida como una heroína. Sin embargo, en lugar de casarse con ella, el rey decidió que era mejor que siguiera siendo princesa y se dedicara a abordar y organizar bailes. Entonces, mire el análisis de los estereotipos desde este cuento, que a nosotros nos parece tan inofensivo, pero mire lo que subyace. ¿Cómo describen a la princesa? Como delicada, hermosa, esperando pasivamente a ser rescatada, aunque al final demuestra valentía, su papel se reduce a ser rescatada y luego volver a su rol tradicional de princesa. El príncipe es el héroe típico de los cuentos de hadas, valiente y fuerte que llega para salvar a la damisela en peligro. De los roles de género, las mujeres se asocian con la belleza, la pasividad, las labores domésticas, mientras que los hombres son vistos como fuertes, como los protectores, ¿cierto? Entonces acá les tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué otros estereotipos podemos identificar en este cuento? Me lo cuentan en la tutoría que tengamos. Bueno, hay unos argumentos que son de opinión, no son de hecho, hay unos argumentos que son de hecho, pero esos necesitan evidencia, pero estos son argumentos de opinión. Y lo vemos también en torno a este tema que estamos tratando. Cuando un papá le dice a su hijo, los niños no lloran, ¿cierto? Desde pequeño, o sea, hace muchos años de mi época eso le decía, los niños no lloran, ¿sí? Entonces, ese es un mensaje claro sobre que no pueden expresar sus emociones. O también una niña, a la mamá, perdón, que anima a la niña que debe jugar con muñecas, que ella no puede utilizar un balón, que no puede jugar con carritos, ¿cierto? Entonces está reforzando las expectativas de género tradicional. Yo creo que en este momento de la historia, esos estereotipos en cuanto a los juegos de los niños ha roto un poco. Sin embargo, yo les hacía una pregunta a unos estudiantes. Cuando usted va a un baby shower, sabiendo el género, ¿de qué tono de ropa compra? Si es una niña, usted le lleva un tono azul. Si es un niño, usted le llevaría un tono rosado. Hace muchos años el hecho de que los hombres utilizaran el tono rosado en su cuerpo, ¿cierto? La gente ya hablaba y decía cosas, ¿ya? Entonces mire que los colores también a través de la historia han influenciado en esto de la cuestión de género. Hoy día casi no se ve, yo veo, mi esposo tiene camisetas rosadas, pero hace muchos años para los abuelos esto era terrible. Y lo mismo en el juego de los infantiles en mi época. O sea, nosotros jugábamos, nosotros éramos en la cocinita, cocinábamos, los niños era el papá, el que trabajaba, el proveedor, pero la historia también ha permitido cambiar un poquitico los roles. Sin embargo, aún se mantienen algunos. Entonces ahí queda como que la, la inquietud. Ustedes, algunos que sean papás, ¿cómo están manejando esto de los roles de género? Bueno, entonces, en conclusión, y así esto es una conclusión, si esto fuese un texto argumentativo. La educación comienza en el hogar, los padres como primeros educadores tienen un papel crucial en la construcción de las identidades de género de sus hijos, al elegir cuidadosamente los juguetes, los libros y las actividades y al modelar comportamientos equitativos, podemos ayudar a nuestros niños a desarrollar una visión más amplia y libre de estereotipos. Es hora de reescribir los cuentos de nuestra sociedad al seleccionar coherentemente los materiales que ofrecemos a nuestros hijos, al promover todo lo que tiene que ser, como con la igualdad de género, fomentar la conversación abierta, construir un futuro donde los niños y las niñas tengan mejores oportunidades. Y más o menos, entonces, en la conclusión de los textos argumentativos, es como un coger de todo lo que se ha hecho y plasmarlo acá.
Pero en las conclusiones no podemos repetir cosas que ya hemos trabajado durante todo el resto del texto. No, 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 es totalmente diferente a partir de lo que hemos plasmado, a partir de los argumentos que hemos utilizado. Entonces podemos definir muy bien las conclusiones. Entonces, en resumen, pues los textos argumentativos son herramientas poderosísimas para expresar opiniones, defender ideas y construir conocimientos. Importante tener en cuenta la estructura, las características y entre más nos apropiemos de este tipo de textos, pues nos va a ir muchísimo mejor en la construcción de los ensayos. Entonces, pues quedo aquí atenta a nuestro próximo video, a nuestra próxima tutoría, para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que les hayan surgido a través de este corto video. Nos vemos en tutoría. Chao, chao.